Hola, en esta clase el objetivo es identificar y describir situaciones donde las fuerzas de mercado, actuando libremente, no logran arribar a una situación de equilibrio que garantice el óptimo de Pareto. En el plano teórico, vimos que los mercados competitivos funcionan en base a supuestos muy restrictivos, que difícilmente se cumplen en la realidad, aunque su utilización como modelo sirve como representación ideal de cómo deberían funcionar los mercados. Al querer acercar esta modelización a la realidad, no solo nos encontramos con el incumplimiento de supuestos, sino que además, incluso en mercados donde nos acercamos a un comportamiento competitivo, se observan fallas dependiendo de diversas características. En este sentido, podríamos señalar situaciones de competencia imperfecta, donde los mercados se estructuran alrededor de monopolios, monopsonios, oligopolios o oligopsonios, situaciones de asimetría de la información, de rendimientos crecientes de escala, o en aquellas donde nos concentraremos principalmente a lo largo de esta clase, que tienen que ver con las relacionadas a la existencia de externalidades, costos de transacción y la oferta y el consumo de bienes públicos. Entonces, consideremos a las externalidades como el efecto negativo o positivo de la producción o consumo de algunos agentes sobre la producción o consumo de otros, por los cuales no se realiza ningún pago o cobro. Esta noción se empieza a desarrollar a partir de los trabajos de Pigou y Marshall, quienes desarrollaron, a partir de un análisis industrial, el estudio del impacto que tenían los rendimientos crecientes y decrecientes a escala sobre el bienestar social. Entonces, para corregir esos impactos, propusieron la intervención estatal mediante la aplicación de impuestos y subsidios, para principalmente alentar a algunos y desalentar a otros. También se puede señalar que Marshall, en esta línea de trabajo alrededor del estudio de las industrias, también brindó la noción de atmósfera industrial, ¿sí?, que surgía como resultado de la aglomeración empresarial, que también genera externalidades y que fue motivo de todo un conjunto de políticas públicas tendientes a promocionar el desarrollo industrial y la creación, por ejemplo, de parques industriales o zonas planificadas industriales. Entonces, los agentes económicos se vinculan en la producción y en el consumo a través del mercado. De esta manera, los precios relativos actúan como mecanismos reguladores de las acciones de cada agente, sin que ellas consideren los efectos que generan sobre otros. Sin embargo, las externalidades pueden afectar tanto al consumo como a la producción. Por ejemplo, un caso interesante es el de los efectos del COVID, que en la medida que no tenemos ningún tipo de cuidado, por ejemplo con la utilización de tapabocas, el lavado de manos y el respeto al distanciamiento social, cuando hacemos las actividades permitidas, estamos generando una externalidad negativa sobre el resto de las personas. En la producción, las empresas se ven afectadas en sus posibilidades de producción por la acción de otra empresa o de un consumidor. Un caso interesante es el que se produce con la contaminación ambiental en ríos entre las productoras de manufacturas y las empresas de pesca o vinculadas al turismo. Entonces, en el diseño de instrumentos de política pública, a partir de la aplicación de subsidios o impuestos, se puede intentar volver a una situación de óptimo en el sentido de Pareto, o al menos alcanzar lo que se conoce como el second best. Otra forma de interpretar esta situación es considerando que nunca hay suficientes externalidades positivas. Por eso hay que subsidiarla para que surjan más. Es decir, establecer incentivos para poder internalizar las externalidades a través de la política pública. Contrariamente, también se podría pensar que siempre hay una excesiva cantidad de externalidades negativas, por ello hay que desincentivarlas con impuestos. Sin embargo, el teorema de Coase propone que frente a la presencia de externalidades, con derecho de propiedad definidos y sin la presencia de costo de transacción, las partes pueden llegar a resolver eficientemente y sin intervención estatal los impactos de las externalidades, sin importar a quién se asigne el derecho de propiedad, pero siendo claramente establecido. A continuación, vamos a realizar una aproximación conceptual al teorema de Coase para luego pasar a la modelización que nos ofrece el herramental neoclásico. Suponiendo un caso donde tenemos dos empresas mediadas por un río, una que realiza una actividad industrial y otra que se dedica al turismo, podríamos plantear que ambas
¿sí? Tienen un beneficio cuantificable. Para el caso de turismo, arbitrariamente podríamos plantear, por ejemplo, que es de 4.000, mientras que para la industria es de 2.500. En este caso, el problema que tenemos es que hay una dificultad ambiental relacionada con la actividad de la industria, que de alguna forma genera externalidades negativas hacia la empresa de turismo. Al comparar el beneficio de ambas actividades, vemos que genera un mayor bienestar el turismo respecto de la industria. Con estos valores, resulta más eficiente que se lleve a cabo el turismo sin la necesidad de contaminar. Pero entonces hagamos el ejercicio de acuerdo a los postulados del teorema de Coase. Vamos a asignarle, en principio, un derecho de propiedad ambiental a la empresa de turismo, básicamente un derecho a gozar de agua y aire puro, mientras que la industria, para poder funcionar, tendría que poder adquirir ese derecho ambiental a la empresa de turismo. De acuerdo a los valores planteados, la empresa industrial estaría dispuesto a gastar hasta 2.500 para poder acceder al derecho de contaminar. Sin embargo, la empresa de turismo, que ya cuenta con un beneficio de 4.000, estará dispuesto a ceder su derecho ambiental por un valor similar o superior a 4.000. Bajo estas circunstancias, entonces, no hay posibilidad de llegar a un acuerdo para definir un precio que permita la transacción. En este caso, podríamos pensarlo en términos de mercado, se sostiene la idea de privilegiar la actividad turística por sobre la actividad industrial, siendo más eficiente en términos de Pareto. Otra posibilidad podría ser que la industria sea la que cuente con el derecho ambiental y la empresa de turismo desee adquirirla para poder funcionar. Esto es, cuando mencionamos derecho ambiental, significaría el derecho a contaminar de la industria y la empresa de turismo desea adquirirlo para impedir que la industria continúe contaminando. En este caso, la industria que ya cuenta con un beneficio de 2.500 estará dispuesta a ceder su derecho ambiental por un valor similar o superior, mientras que la empresa de turismo estaría dispuesto a acceder a ese derecho por un valor de hasta 4.000 o menos. Consideremos que en este caso la empresa de turismo desea acceder a ese derecho ambiental para impedir que la empresa industrial contamine. Bajo estas circunstancias, con las condiciones establecidas, con el derecho de propiedad bien definido, se puede observar que es posible llegar a un precio que permita realizar la transacción. Es decir, existe un mercado que permite la posibilidad de intercambiar este derecho ambiental. Ahora, si la distribución de beneficios fuera diferente a lo planteado originalmente, donde la industria lograra un beneficio superior al del turismo, es más eficiente que se lleve a cabo la actividad industrial, incluso si su realización implicara contaminar. Luego, si la industria contara con un derecho ambiental y el turismo deseara adquirirlo para poder funcionar, entonces la empresa de turismo estaría dispuesta a pagar hasta 4.000, que representa su beneficio actual, para poder acceder a ese derecho, pero la industria estaría dispuesta a cederla por un valor superior a 5.500, que es el beneficio que actualmente genera. Bajo tales circunstancias, no hay posibilidad de definir un precio para el intercambio. Pero si fuera la empresa de turismo la que contara con el derecho ambiental y la industria deseara adquirirlo para poder funcionar, entonces la empresa de turismo estaría dispuesta a cederlo por un valor superior a los 4.000 que ya genera con la actividad, mientras que la empresa industrial estaría dispuesto a acceder a este derecho por un valor igual o inferior a los 5.500 que representa la realización de su actividad. En este caso, sí hay posibilidad de definir un precio para el intercambio de este derecho en un mercado de valores. Entonces, definido el mercado, es muy probable que la transacción se realice al precio más eficiente para las partes. Ahora realizaremos una aproximación analítica al teorema de Coase para ver
cómo opera en el caso de externalidades en el consumo y tomando como ejemplo la ley antitabaco de Argentina que prohíbe fumar en espacios cerrados con el objeto de evitar el efecto conocido como fumador pasivo. Entonces, supongamos que hay dos consumidores que tienen preferencias respecto de dos bienes, en este caso dinero y humo, donde ambos tienen preferencias por dinero, pero A prefiere fumar y B prefiere tener aire puro. Para analizar este caso, haremos uso del recurso de la caja de Edgeworth. Obsérvese que este gráfico se parece mucho a la caja de Edgeworth habitual, pero tiene una interpretación bastante diferente. La cantidad de humo es un bien para A y un mal para B, por lo que B se desplaza a una posición mejor para él conforme A consume menos humo. Vean que los bienes se miden de forma distinta en los ejes de abscisas y de ordenadas. El dinero de A se mide horizontalmente a partir de la esquina inferior izquierda y el de B se mide horizontalmente a partir de la esquina superior derecha. Es decir, de manera horizontal podemos ver la cantidad de dinero que dispone cada persona, tanto la persona A como la persona B, y la altura nos indica la cantidad de humo. Mientras que la reducción de humo significará un bienestar o una mejor situación para la persona B que prefiere aire puro. Es decir, que si aumenta el consumo de humo de la persona A, se verá reducido el consumo de aire puro de la persona B. Mientras que si se reduce el consumo de humo de la persona A, lo que tendremos es un incremento en el consumo de aire puro de la persona B. Entonces, frente a una situación legal donde la persona B tiene derecho a respirar aire puro, la persona A no puede consumir humo, razón por la cual podríamos considerar una situación inicial como la que se ve representada en el punto E, en ausencia de comercio. Sin embargo, si no hay externalidades, no hay razón alguna para que la dotación inicial sea eficiente en el sentido de Pareto. Tener un derecho de propiedad al aire puro es, entre otras cosas, tener derecho a intercambiar una parte por otros bienes deseables, en este caso por dinero. Entonces, supongamos que B prefiere intercambiar parte de su derecho a respirar aire puro por algún dinero, el punto X representará un caso de eficiencia en términos de Pareto. En este punto X se iguala la relación marginal de sustitución de ambos consumidores, de la persona A y de la persona B, y se observa que a partir del comercio se incrementó la cantidad de humo consumida por la persona a cambio de una reducción en la cantidad de su dinero, mientras que aumentó la cantidad de dinero de la persona B y se redujo parte del aire puro consumido como consecuencia del incremento en el consumo de humo de la persona A. Si en cambio la situación legal indicara que la persona A tiene derecho a fumar, entonces la dotación inicial podría ser la que se ve reflejada por el punto de prima. Al igual que antes, normalmente esta no sería eficiente en el sentido de Pareto, por lo que cabría imaginar que los agentes realizaran un intercambio hasta alcanzar un punto de preferencia para ambos, es decir, el punto X'. Frente a esta situación, puede ser posible que la persona B esté dispuesta a reducir su dotación de dinero frente a la posibilidad de incrementar la dotación de aire puro, es decir, pagarle a la persona A para que reduzca su consumo de humo. Esto podría darse hasta el punto donde nuevamente se igualen la relación marginal de consumo de ambas personas. Esta dinámica de intercambio nos lleva hasta el punto X', donde se iguala la relación marginal de sustitución de ambas personas. Hemos dicho antes que si los derechos de propiedad están bien definidos, el intercambio entre los agentes da lugar a una asignación eficiente de la externalidad. En general, la cuantía de las externalidades que se genera en la solución eficiente depende de quién tenga los derechos de propiedad. Pero existe un caso especial en el que el resultado de la externalidad es independiente de quién tenga los derechos de propiedad. Si las preferencias de los agentes son cuasi lineales, todas las soluciones eficientes deben generar la misma cantidad de la externalidad.
El supuesto de las preferencias cuasi lineales implica que las demandas del bien que genera la externalidad son independientes de la distribución de la renta. Por lo tanto, una asignación de las dotaciones no afecta a la cantidad eficiente de externalidades. Ahora vamos a realizar una aproximación analítica al caso de las externalidades en la producción, básicamente haciendo uso de un ejemplo donde se observa un conflicto entre dos empresas por contaminación, donde una de ellas es una industria que produce un determinado nivel de producto que se encuentra asociado a cierto nivel de contaminación. Por otro lado, vamos a considerar una empresa de turismo que se ve afectada por la producción de la industria. Además, vamos a suponer que la contaminación reduce el costo de producción de la industria mientras que incrementa el costo del turismo. Ambas empresas maximizan sus beneficios igualando sus costos marginales al nivel de precios, con la diferencia de que esta vez incorporamos a la contaminación dentro de la estructura de costos. Entonces, la industria maximiza beneficios eligiendo los niveles de producción y contaminación, mientras que la empresa de turismo solamente definirá su nivel de producción, ya que la contaminación viene dada como un dato. La principal diferencia respecto a la teoría del productor es que en este caso una de las condiciones que se debe considerar para maximizar beneficios es la del nivel de contaminación generado, donde al considerar que el precio para la contaminación es nulo, el costo marginal de producir una unidad adicional de contaminación tiene que ser igual a cero. Dinámica o condición que no se tiene en cuenta para el caso de turismo, ya que no es la que genera contaminación, su nivel viene como un dato. Entonces, ¿cómo se obtiene un óptimo de Pareto entre la industria y la empresa de turismo bajo tales circunstancias? El problema de la externalidad es que la industria no tiene en cuenta el costo que genera sobre la empresa de turismo y la sociedad. Para obtener un óptimo de Pareto, la industria debería internalizar los costos que genera con la contaminación, lo cual puede reflejarse si suponemos que ambos sectores se fusionan. Es decir, considerar el beneficio total de ambos sectores conjuntamente. Bajo esta perspectiva, tendríamos que considerar cuáles serán los niveles de producción para cada empresa, procurando que el nivel de beneficio conjunto sea el máximo posible y contemplando los niveles de contaminación. La principal diferencia que se observa en el criterio para definir la cantidad de contaminación que se debe generar es en cuanto a la consideración conjunta de los costos que ello genera en ambos sectores. Es decir, esta última expresión refleja el cambio en las decisiones al internalizar la contaminación. Es decir, cuando se tiene en cuenta el verdadero costo social de la externalidad que genera la producción de la industria, disminuye la producción óptima de contaminación. Cuando la industria considera la posibilidad de minimizar sus costos privados, produce en el punto en el que el costo marginal de la contaminación adicional es cero. Pero el nivel de contaminación eficiente, en el sentido de Pareto, exige minimizar los costos sociales de la contaminación. En el nivel de contaminación eficiente, en el sentido de Pareto, la suma de los costos marginales de ambos sectores tiene que ser cero. Otra posibilidad de resolver el problema de contaminación que estamos planteando es a partir de la definición de una cuota anual de emisiones contaminantes. Entonces, ahí dependerá de cuál es la capacidad de la empresa para respetar esa cuota o inclusive mejorarla. Por ello, podríamos pensar que una empresa que mejora la cuota anual de contaminación podría vender ese beneficio como derecho a superar la cuota de otras empresas por el mismo valor. Entonces, cada una puede comparar el precio de mercado de un bono para contaminar con el costo de reducir sus emisiones y averiguar qué es más eficaz desde el punto de vista de los costos. Si reducir aún más las emisiones o comprar bonos a otras empresas que sean más eficientes en el cuidado ambiental. Entonces lo que tenemos es que en condiciones de equilibrio el precio del mercado del derecho a emitir una unidad de contaminación tiene que ser exactamente igual al costo marginal de reducirlo. Finalmente, podríamos preguntarnos respecto a la eficacia de dos formas alternativas de resolver el problema de la contaminación. Esto es, si es más eficiente fijar un impuesto
para desalentar la generación de esta externalidad negativa o establecer derechos de contaminación. En el primero de los casos, se podría establecer entonces un impuesto por cada unidad de contaminación emitida, pero ello requiere conocer el óptimo de contaminación, por lo que quizás resulte más conveniente establecer una cuota de contaminación, dando lugar incluso a la creación de un mercado en los términos descritos anteriormente. Por el camino de la aplicación de los derechos de contaminación, podríamos pensar que si la empresa afectada tuviera el derecho a disfrutar de un ambiente no contaminado, podría ponerlo a la venta, llevándonos a la misma solución de la empresa fusionada que vimos anteriormente, donde se alcanza un óptimo social cuando el beneficio marginal de la contaminación para el turismo resulta igual al costo marginal para la empresa contaminante. Finalmente, si la empresa contaminante fuera la que contara con el derecho a contaminar, podría someterlo al mercado procurando que otra le pague por reducir su contaminación. En esta situación tendríamos la misma solución. Y entonces, como lo señala el teorema de Coase, cuando existe una externalidad, es posible llegar a una solución óptima si está definido el derecho de propiedad independientemente de quien lo posea. Otra de las fallas de mercado que señalamos y vamos a desarrollar en esta clase es la relacionada con los costos de transacción, que surge a partir de la mirada neoinstitucionalista que considera el mercado como un contrato tácito entre partes que tiene un costo de funcionamiento. Es decir, el mercado no es gratis porque para cada uno existe un proceso de búsqueda de información, de negociación entre partes, de llevar adelante una transacción, de revisión teniendo en cuenta las expectativas y las estrategias que dan cuenta de la dinámica de cada tipo de transacción. Esto hace que se definan reglas y la previsión de los modos de comportamiento de los agentes. Básicamente estamos centrando la atención en el supuesto de la información perfecta a costo cero de la teoría del rematador walrasiano. Y su estudio es abordado de diferente manera según la corriente de pensamiento económico adoptada. Dentro del enfoque neoclásico se construyó la teoría de agencia, que también es conocida como la del principal y el agente, mientras que el enfoque institucionalista, ahí podemos mencionar los aportes de Coase y Williamson dentro de la teoría de los costos de transacción. Al introducir en un modelo las asimetrías de información, los contratos óptimos deben modificarse ya que se elimina el supuesto de los mercados competitivos de acceso a la información perfecta. Al introducir las asimetrías, los modelos son confeccionados teniendo en cuenta un equilibrio parcial o intermedio y un pequeño número de agentes en un esquema donde se definen claramente las variables con reglas del juego bien definidas. De esta manera, existe un fundamento institucional cuyo alcance va a depender de la teoría que utilicemos. Por ejemplo, la teoría de la agencia dice que si hay asimetría de información, debe introducirse un reglamento adicional o un sistema de control. En la situación en la que haya confianza, el agente respeta las reglas impuestas por el principal, pero en el común de los casos, los agentes deben ser incitados a respetar las reglas impuestas por el principal. El tipo de contrato que se establece depende del tipo de asimetría de información entre el principal y el agente. Entonces, digamos que dado el principal y el agente, podemos considerar tres tipos de contratos. La primera, que podríamos denominar riesgo moral con acción escondida, donde el agente emprende una acción que el principal no puede observar, pero que le afecta, dado que el resultado depende tanto del agente como de situaciones aleatorias. Otro tipo de contrato podríamos denominarlo riesgo moral con información escondida, donde la gente puede observar la acción del proceso o de la naturaleza, pero el principal no puede. Y finalmente, uno con selección adversa, donde la acción depende de las características del bien o de la prestación que se realiza. Ante la suscripción del contrato, entonces, el agente puede enviar una señal dando informaciones indirectas al principal. Desde la perspectiva institucionalista, el mercado es un sistema descentralizado donde la coordinación se realiza por medio de un precio, mientras que la firma se construye en torno a una relación de autoridad o de jerarquía.
La firma va a ser preferible al mercado si los costos de coordinación internos son inferiores a los costos de transacción, o, llamado de otra manera, los costos de acceder al mercado. Desde esta perspectiva, la creación de empresas se encuentra estrechamente relacionada con el grado de costo de transacción que se observa en el mercado. El fundamento microeconómico de Williamson es que existen dos razones para explicar el costo de transacción. Por un lado, el oportunismo o comportamiento oportunista de los agentes, mientras que por el otro, la racionalidad limitada. Estas dos cuestiones justifican el hecho de que los contratos siempre son incompletos. En efecto, los contratos no pueden prever todos los comportamientos posibles de los agentes. Al considerar el desenvolvimiento ex post de los contratos, la firma debe gestionar los eventos imprevistos, de modo de no tener que negociar y renegociar a cada momento crítico la situación de los contratos. En este sentido, cuando no se puede prever el futuro, todos los contratos son incompletos. Por ello, las transacciones que se realizan dependen de la relación contractual, lo cual configura la estructura de gobernanza según la especificidad de los activos. Esta especificidad es un punto clave cuando se observan incumplimientos contractuales. Entonces, el grado de costo de transacción que se observa en el mercado repercute sobre la configuración de una empresa, ya que cuanto más altos sean los costos de transacción que se observen, mayor será la cantidad de procesos que se integren dentro de la firma, mientras que si los costos de transacción son reducidos, será económicamente más conveniente para la firma deshacerse de aquellas actividades que no forman parte del corazón del negocio, es decir, mediante un proceso de desintegración vertical. La teoría de los costos de transacción desde la perspectiva de Williamson principalmente reúne tres críticas, que podrían considerarse en los siguientes términos. En primer lugar, el relacionado con el desajuste de la teoría con lo observado en la realidad. En rigor, podría decirse que Williamson intenta explicar, por medio de la variable costo de transacción, el por qué las firmas subcontratan o integran activos y actividades a su proceso de producción. Sin embargo, su teoría fue formulada con datos del Fordismo, cuando la integración vertical se acentuaba, pero una vez que su formulación fue aceptada, los datos cambiaron. Por lo tanto, es necesario readaptar dicha teoría para poder explicar las diferentes configuraciones institucionales que varían históricamente, por ejemplo, con la aparición del toyotismo. En segundo lugar, desde el punto de vista teórico, la hipótesis de racionalidad limitada conduce a la selección de un determinado modo de gobernanza razonado a partir del criterio de minimización de costo de transacción. Sin embargo, este tipo de razonamiento de minimización de costos se trata de un razonamiento propio de la argumentación basada en la racionalidad substancial, ya que implica que los agentes pueden evaluar los costos de transacción y compararlos. Es decir, en cuanto a los costos de transacción, los agentes tienen información perfecta. Finalmente, la última crítica va relacionada con el aspecto tecnológico, ya que no hay relación entre la forma organizacional que se adopta y la tecnología empleada en este cuerpo teórico. Al igual que en todos los enfoques neoclásicos, la economía de los costos de transacción considera la tecnología como dada. Por lo tanto, este enfoque no puede explicar la creación de recursos como la innovación y el cambio tecnológico. La última falla de mercado a considerar en esta clase es la relacionada con los bienes públicos. Los bienes públicos tienen dos características: no son rivales ni excluyentes. Un bien no es rival si, cualquiera que sea el nivel de producción, el costo social de suministrarlo a un consumidor adicional es cero. El costo marginal de producir una cantidad adicional de la mayoría de los bienes que son suministrados por el sector privado es positivo. Pero en el caso de algunos bienes, la existencia de consumidores adicionales no afecta al costo. Consideremos el uso de una autopista durante un periodo de escaso volumen de tránsito. Como la autopista ya existe y no hay congestión, el costo adicional de usarla es cero. O consideremos el uso de un faro por parte de un barco. Una vez que el faro está construido y funcionando, su uso por parte de un barco adicional no aumenta sus costos de funcionamiento. También podemos considerar el caso de la televisión pública, donde también es evidente que el costo de un espectador más es cero. La mayoría de los bienes son rivales en el consumo.
Por ejemplo, cuando compramos muebles, hemos excluido la posibilidad de que alguna otra persona pueda comprarlos. Los bienes que son rivales deben repartirse entre los individuos. Los que no lo son pueden ponerse a disposición de todo el mundo sin influir en la oportunidad de nadie de consumirlos. Un bien no es excluyente si no es posible excluir a nadie de su consumo, por lo que es difícil o imposible cobrar a los individuos por su uso. Los bienes pueden consumirse sin pagarlos directamente. Un ejemplo es la defensa nacional. Una vez que un país ha suministrado defensa nacional, todos los ciudadanos disfrutan de sus beneficios. Los faros y la televisión pública también son ejemplos de bienes no excluyentes. Estos bienes no tienen por qué ser de carácter nacional. Si una ciudad erradica una plaga agrícola, se benefician todos los agricultores y consumidores. Sería casi imposible excluir a un agricultor de los beneficios del programa. Los automóviles son excluyentes, así como rivales. Si un concesionario vende un automóvil nuevo a un consumidor, ha excluido a otros de comprarlo. Algunos bienes son excluyentes pero no son rivales. Por ejemplo, un periodo de escaso tránsito, el uso de un puente no es rival porque el paso de un automóvil adicional por él no reduce la velocidad de otros. Pero el paso del puente es excluyente porque las autoridades pueden impedir que se utilice. Otro ejemplo es una señal de televisión. Una vez que se emite, el costo marginal de ponerla a disposición de otros usuarios es cero, por lo que el bien no es rival. Pero las señales pueden hacerse excluyentes codificándolas y cobrando por un decodificador. Algunos bienes no son excluyentes, pero sí rivales. El aire no es excluyente. Puede ser rival si las emisiones de una empresa afectan negativamente su calidad y a la capacidad de otros de disfrutarlo. Un océano o un gran lago no es excluyente, pero la pesca es rival, porque impone costos a otros. Cuanto más peces se capturen, menos quedan para otros. Finalmente, los bienes públicos, que no son rivales ni excluyentes, benefician a los individuos con un costo marginal nulo y no es posible excluir a nadie de su consumo.